Hola a todos y a todas. Bienvenidos a mi canal. Me llamo Anna y soy aficionada a pintura y a dibujo. En el video de hoy voy a pintar un cuadro que representa el otoño. Espero que os guste. Así que voy a comenzar. Comenzamos dividiendo el cuadro en dos partes. Para ello, con ayuda de una regla y un lápiz, trazo una línea del horizonte. Y ahora por la parte central voy a marcar el camino. Posteriormente vamos a pintar la primera capa de la pintura. Para pintar el cielo estoy usando el color azul marino y también el blanco. Para ello utilizo un pincel muy grande. Y ahora con un color amarillo limón voy a añadir más detalles al cielo. Posteriormente voy a pasar a la parte inferior del cuadro. En los lados estarán los árboles y las farolas. Y en el centro vamos a tener un camino por donde van a pasear dos personas, un hombre y una mujer. Añado un poquito de color azul para dar esta sensación de un suelo mojado, ya que es una tarde lluviosa. La primera parte ya tenemos pintada y la segunda parte vamos a pintar con un pincel plano, dando unas pinceladas distintas. Una pincelada debe de ser diferente de la otra. Y para pintar el cielo estoy usando un color azul marino. También algunas pinceladas habrá que hacer con azul más claro, añadiendo un poco de color blanco. Este estilo se llama impresionismo. También si algo sale mal no pasa nada, ya que se puede corregir muy fácilmente. Este cuadro se puede pintar con acrílico, óleo o gouache. En mi caso estoy usando el acrílico. Voy añadiendo un color amarillo medio. Y de igual manera estoy dando distintas pinceladas. Este color va a representar el color de las hojas, ya que estamos en otoño, y también alguna luz de la iluminación. De igual manera pasamos por la parte inferior del cuadro, lo que va a representar hojas caídas en el suelo. Añadimos pinceladas de color amarillo limón. Para representar el otoño, también voy a usar el color rojo y anaranjado. En este caso estoy usando color rojo cadmio, pero también lo podemos sustituir por otros tonos rojizos. Añadimos un poco de color blanco para hacerlo más clarito y en algunas zonas damos unas pinceladitas. Tal como podemos ver, es bastante fácil trabajar con esta técnica. Añado un poquito de color naranja y con un pincelito voy a pintar unas rayitas en el suelo.
un poquito de color marrón, un poquito de color naranja y también se puede añadir algo de color rojo. Y sigo dando pinceladas en la parte inferior para aportar un poquito de oscuridad. Voy a usar el color verde y hierba para pintar algunas hojas de árboles que están en lejanía y de igual manera doy unas pinceladas. Bien, mezclo color verde con amarillo y limón. Sigo pintando algunos detalles en el suelo usando color amarillo y color verde. También quedará muy bien usar unos tonos violeta, lo cual va a representar las sombras en el suelo. Y también voy a usar el color azul marino. Y ahora con ayuda de la regla marco los puntos donde irán las farolas.
Para pintar las farolas estoy usando un pincel muy finito y también un color negro. La primera será la más larga, ya que está en primer plano. Y de nuevo, la regla me servirá de ayuda para marcar las farolas en la parte izquierda. Con el color blanco voy a pintar la parte superior de la farola. Con un color negro voy a seguir añadiendo más detalles a la farola.
Y ahora añado un poquito de color amarillo limón para representar la iluminación. Mezclo color blanco con negro y añado un poco de luz a la columna de la farola. Y ahora voy a pintar las ramificaciones de los árboles. Para esto usaré un color negro y un pincelito fino. Voy a repasar un poco el suelo con unos tonos verdes, amarillos, también rojizos. Para pintar las sombras voy a usar color violeta y también añadiré un poco de color negro. Y por este camino estarán paseando un hombre y una mujer. Voy a pintar el abrigo de la mujer de color rojo y hombre voy a pintar con color negro. No hace falta detallar mucho ya que la pareja estará en lejanía y como es una tarde de lluvia voy a pintar un paraguas.
Estoy dando las últimas pinceladas a ese cuadro, así que espero que os haya gustado y por favor no olvidéis de darle al like y suscribiros a mi canal. Hasta próxima.